Ahí está. Listo, muchachos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a entrar justamente a básicamente dos culturas de que ya lo hemos ido trabajando en primero y secundaria y vamos a tratar de retomar algunas cosas principales, ¿ya? Lo más importante, lo más calientito, lo que sí podrían preguntar tal vez en un examen. Como les dije, obviamente pueden preguntar en un examen de admisión de cualquier tema, de cualquier parte, pero siempre es bueno tener las cosas más importantes, porque hay tantos datos que al final, wow, les va a dar una hemorragia a ustedes y básicamente se van a quedar out, ¿ya? Entonces, vamos a entrar justamente a que, ya bueno, sigue ingresando, muy bien, bienvenidos, pasen, pasen, tomen asiento. Entonces, muchachos, vamos a ver justamente, con ustedes ya hemos visto muchas culturas, hemos visto Mesopotamia, hemos visto Egipto, ya vimos a la China, está la China, listo. A China vimos también justamente a quiénes más vimos, vamos, háganme recordar, tengo tantos datos en la cabeza que me dan una hemorragia a mí también ahorita. Vimos Mesopotamia, Egipto. ¿Aquí más vimos? Aquí más vimos con la China. ¿Aquí más vimos? No, los babilonios. Claro, Mesopotamia es Babilonia. Ah, los persas, ya ves, gracias. Listo, me diste la idea, me Ah, hiciste recordar, los persas, muy bien, claro. Vimos muchas culturas y definitivamente algunas más importantes que otras, en el buen sentido de la palabra. Todas son importantes porque cada una va a influenciar y va a desarrollar un aspecto muy distinto al otro. En el caso de Mesopotamia creo que ya está además muy bien, ya lo van a reconocer, están muy fogueados, están muy bien preparados para el examen. Famoso Sabaf, creo que nunca más te vas a olvidar, ¿cierto? Ese de qué, la de qué, la B de qué, la A de qué y la otra B de qué es. sumerios, Sumerio, ¿qué más? ¿Qué más? asirios, Antes de los Babilonios. asirios, babilonios, antes de los arcadios, ¿Arcadios o Acadios? los Acadios, muy bien. También Leo Chada, Leo Chada. acadios, acadios. Acadios. Y nuevamente Babilonio. Muy bien, Leonela, sí, también ya te leí. Muy bien. Entonces, profe, ya sabes muy bien cómo recordar a todas esas ciudades. Claro que cada ciudad tuvo su máximo representante. En el caso de Egipto, como sí te dije, ahí sí hay un poquito más de complicaciones, porque no hay una mnemotecnia para recordar a todos los periodos. Pero sí tal vez mencionar un poco al qué faraones tal vez fueron los más importantes y vale la pena recordar. ¿Qué faraones recuerdan o creen? Jerjes, Jerjes, En caso de Egipto, ah, estamos en Egipto. Menes. ah, Menes, ¿qué más? A ese faraón que encontraron. Hay uno que sí encontraron, Tutankamón, ¿no? Ahí está Tutankamón, muy bien. Tután, Muy bien, Tutankamón, hay otro más, aparte de Tutankamón, hay otro muy, muy famoso, el de la época de David. ¿Se acuerdan o no? Ra, Pero ¿Ra qué? Ramsés segundo. Entonces, profe, hay otro. Ramsés. Muy bien, Toña, resucitó, está ahí, listo, muy bien. Hay otro también que tiene que ver con una reforma amarniana, que es un tal llamado Amenofis IV. Entonces, si tú recuerdas más o menos, profe, tal vez son los faraones que vale la pena recordar. Ojo, este es un repaso, pero sí, fugaz, ¿ah? Fugaz. Entonces, eso es con respecto a Egipto. Ahora, si hablamos de Egipto, Río Nilo. Si hablamos en el caso de Mesopotamia, Tigris y Éufrates. Facilito, ¿sí o no? Muy fácil, muy Tigris y fácil. Éufrates. Claro, muy fácil, muy bien Puchito, muy bien Tula, No he muy sido bien yo, Tula. no he sido. No, Puchi, sino que vi, la leía la Tula, no Toña. Entonces, más o menos ahí recuerdan ¿Qué? Egipto, Nilo, Mesopotamia, Tigris y Éufrates. En la China, ¿cuáles son los ríos de la China? Amarillo y azul, amarillo y azul. María y azul, qué bien, María y azul, ¿qué se cuenta María? Amarillo y azul, muy bien. Entonces, en términos chinos, es el Huanghe y el Yangtze-Kiang, obviamente son los ríos más importantes de la China, y obviamente con respecto a la China, tal vez hablar del emperador más conocido. ¿Quién es el emperador más conocido de la Qin China? Shi Huangdi. Ahí está, bien leído. Qin Shi Huangdi. No he Obviamente, leído nada. muy bien, tranquila, me vas a reventar el tímpano. Claro, Ken Shewanti con su famosa construcción, o inicia la construcción de la famosa muralla China. Muy bien, Rodrigo, también te leí. Entonces, ahí obviamente vemos muchas características propias de algunas culturas. En el caso de los persas, hay alguien se adelantó y dijo el nombre de uno de los reyes más conocidos de los persas. ¿Quién va a ser justamente ese rey tal vez más conocido? ¿Quién? Jerjes. Claro, Jerjes. Y si tú recuerdas, Jerjes. Jerjes, al igual que Darío, se enfrentó a quienes en unas guerras. Leónidas.
Ya Lenin es parte de qué civilización era. 300. Claro, Acá. 300. ¿Te acuerdas que era un conjunto de muchas polis? ¿Y a qué le llamamos polis? ¿Espartanos? Claro, había espartanos, había atenienses, profe, en pocas palabras, poco floro, Grecia, Ah, Grecia, ah, Grecia. Ah. sí, sí. Entonces, profe, ¿cómo se llamaban esas guerras? Facilito. Médica. Guerras Claro, médicos. la guerra de los doctores, las guerras médicas, ahí le metieron bisturí bastante, listo. Entonces, profe, ahí tenemos justamente un repaso violento de los persas, chinos, egipcios y mesopotamios. Por lo tanto, ahí, si recuerdas, vamos a ver justamente otra civilización muy interesante, pero por otro sector, que seguro muy bien en la imagen ya lo ves. Acá tú ves en las imágenes muchos barcos, mucho movimiento, como si esto fuera la parada, así, la parada. Mesopotamia. No, lee, hijo, lee, creo que sabes leer todavía, ya sabes leer, creo, ¿no? Sí, muy bien, acá léelo, pues, hijo, lee. Esto de acá es un gran no mercado, lo vi, ya no te lo vi. salió, ya lo viste. Entonces, profe, vamos a ver a los fenicios, también conocido como el famoso país de las palmeritas. Sí, obviamente vamos a ver acá los fenicios, tal vez, si tú ves el fondo de imagen, ojo, te vas a dar cuenta que ese es su característica más importante de los fenicios. Incluso con esto podemos acabar la clase, con esto nos vamos tranquilos, es esto, las embarcaciones, esto, el comercio, la parada, acuérdate la parada, y ahora que va a salir, incluso van a comercializar ahorita lo de Gamarra, este es el Gamarra del entonces, esta es la parada, entonces, acá venden de todo. Entonces, profe, vamos a ver que los fenicios son dos o una de las culturas más importantes a nivel del comercio. No fue la única, pero sí fue la más importante. Entonces, vamos a ver justamente a los fenicios, y vamos a ver justamente dónde se van a ubicar, ¿sí? Vamos a ver la ubicación geográfica, ¿sí? Y justamente vamos a ver que acá muy claramente puedes ver la zona de Fenicia. Vas a ver que también había una mnemotecnia para recordarnos todas las ciudades de los fenicios. ¿Alguien recuerda? Yo les enseñé una mnemotecnia. Visitica. Ahí está, muy bien, Chachabela. Visitica. Y vamos a recordar, no te preocupes, pero por lo menos ya tienes una gran idea de Visitica. Y si te acuerdas de Visitica, al igual que Sabak en Mesopotamia, te vas a acordar todo el periodo de los fenicios a nivel histórico. Pero, profe, si te das cuenta, estas líneas verdes, como muy bien lo has leído de repente, estas son las rutas comerciales que van a usar mucho los fenicios. Pero, profe, ¿todo está dentro de qué? El mar Mediterráneo. Ojo, hay griegos, hay etruscos, y en esta zona de los etruscos es donde va a aparecer su principal competencia, que lo vamos a ver después, tranquilo vamos. Y vamos a ver justamente que todo el mar Mediterráneo es su territorio, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso te dije, los fenicios son grandes comerciantes. Entonces, o van a hacerlo. Profe, ¿y actualmente dónde estaría o qué países están en esta zona de aquí? Profe, Siria. Siria es una, perfecto. ¿Qué otro país está abajito de por acá, por Siria también? Otro, que es otra cultura, pero también actualmente su país, o abarcó parte de su país, es Israel. Es Israel. Y por aquí, Israel. claro, también está Israel, por si acaso, conflicta por acá, está flaquito igual que tú, pero sí lo ves. Y obviamente por ahí también está el Líbano. Entonces, profe, se dice que los fenicios se van a ubicar cerca de un monte, el famoso Monte Carmelo, cerca de la bahía de Haifa. Entonces, esas zonas van a ser esta franja, profe, claro, si está en la costa, o por obvias razones, está muy cerca del mar. Por lo tanto, ellos van a ser grandes pescadores y van a aprovechar esa condición para poder realizar el comercio a sus anchas, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente que esta es la zona donde se van a iniciar los fenicios. Vamos a ver la zona de Siria, que está en la zona norte. Vamos a ver la zona del mar Mediterráneo, que está en la zona occidental. Vamos a ver al sur, otra cultura, que es Palestina, y a la zona del este, que está ¿quiénes? ¿Quiénes van a estar por ahí? El Líbano, pero ojo que por ahí también están los mesopotamios. Entonces, ahí ya tienes más o menos qué es lo que se está ubicando en esa zona. Ahora, como te vas a dar cuenta ahí en la imagen, ojo, ellos también aprovecharon mucho la zona donde estaban, que es una zona llena de palmeras, por eso le llamaban país de las palmeras, o mucha cantidad de cedro. Entonces, ahí ya puedes saber que obviamente y básicamente por así decirlo, recursos van a aprovechar al máximo, porque de esta maderita
sale todo esto de aquí que puedes ver en el fondo. Entonces, cosas muy interesantes con respecto a los fenicios y que de alguna manera van a darle mucho impulso, mucho, pero mucha fuerza al aspecto comercial. Creo que está fácil, está sencillito, está sencillito. Vámonos a ver ahora su sociedad. ¿Cómo estaba la sociedad fenicia? Mira, en el caso de los fenicios tiene una estructura muy particular, eso sí, muy particular. ¿Por qué muy particular? Porque acá habían unos reyes, pero acá no eran reyes propiamente dicho, sino que acá le decían entre comillas reyes porque eran varias ciudades, un montón de ciudades. Algo así como la llamada Confederación de Estados en Grecia, pero ahí solían llamarle reyes o a veces le llamaban sufetes. En pocas palabras, yo les diría más que todo que en vez de reyes eran jefes locales, ¿ya? Pero de repente tú vas a ver por ahí por Wikipedia, algún libro, no sé, de repente ahí les llaman reyes y los separan de sufetes. Yo te diría que los reyes y sufetes eran lo mismo, porque acá, ojo, los fenicios no fueron un imperio, partiendo de esa teoría. Ellos no fueron un imperio propiamente dicho. Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Yo soy de la idea de que no era un imperio, era una confederación de estados, que es muy diferente. Y obviamente cada confederación, cada estado, tiene su propio sufete, que es el jefe local, el jefe del valle. Sí, ten cuidado por si acaso, cuando vayas a la academia vas a escuchar de todo. ¿Ya? Entonces, el sufete es la máxima autoridad y es quien controla, como quien dice, la ciudad. Y si controla la ciudad, controla el comercio. Y si controla el comercio, está forrado en plata, pues está lleno, está así, gordo, panzón de tanto dinero. Entonces, para que tengas una idea, ese es el sufete. El siguiente, bueno, lo creo más fácil, una estructura mucho más marcada. Hay nobles, sacerdotes y militares. Los nobles son los más adinerados, los sacerdotes, bueno, los ociosos que se tiran para arriba y miran el espacio, el cielo, así como las estrellas, tú paras viendo, pidiendo deseos, algo así. Los militares, definitivamente, necesitas obviamente mano dura. Si hay un revoltoso, un malcriado, un jalón de orejas, un palazo y ya está, listo. Los militares. Entonces, ahí tienes una estructura muy marcada, muy sencilla, comerciantes, que obviamente son los más numerosos, al igual que los artesanos, y vamos a ver que hicieron o diseñaron muchos inventos o muchas cosas que en la actualidad se utilizan, y ahorita lo vas a ver. Entonces, ahí está la people, está el pueblito, y al final, obviamente, los esclavos. Ojo que los fenicios se dicen que eran fanáticos a morir de los esclavos. Y sobre todo que a los fenicios les encantaban los negros. Uy, Dios mío, se alocaban con los negros porque era uno de los esclavos más codiciados de ese entonces. Así que se alocaban con los morenos. Entonces, ahí tienes ideas de la organización social. Vamos a ver justamente, listo, acá este es un esquema mucho más práctico acerca de la política, la sociedad también un poco de Fenicia. Como te dije, mira, los fenicios no fueron un estado unificado, como te dije, era una confederación de estados muy cerca del litoral. Litoral, tú sabes muy bien que son las costas. Como te dije, cada ciudad tiene su sufete. Este término de talasocracia, por si acaso, designaba porque muchos nobles eran o se dedicaban al comercio. Es algo le llamarían como oligarquía comercial. O sea, estos muchachos solamente lo ven venta, compra, venda, te vendo, sí, te remato, va, listo. O sea, todo lo ven business on business, todo negocio y obviamente en el área marítima, gran supremacía naval, una gran fuerza marítima tenía. Entonces ellos gobiernan, tienen el máximo poder, controlan el mar y obviamente a su vez controlan a las fuerzas militares y controlan el comercio. Esta es una forma muy práctica de entender básicamente cómo era la política fenicia. Creo que ahí está, si no entienden esto no creo, ¿ah? No, sí, easy, un regalito. Ahora sí, vámonos a lo fuerte. Por ahí me dijeron Bicitica. ¿Alguien recuerda por qué era Bicitica? ¿Vi de qué era? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien dijo yo? ¿Bizantinos? Bizantinos es un imperio que vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero otro. Biblos. Biblos. Y sí, te escucho. Sí. Sí lo sé, bro. Solo sé Sí primero. sí lo sabes. Sí, dilo pues. Di sí, ¿qué? Sidón, así se llama. Sidón. Y a ti. Tirón.
Tirón, bueno, quítale la N nomás. Tiro, tiro, Ah, tiro, 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 tiro. Ya, y la K, la K, 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 no sé, profe. Caquetá, ¿no? Caquetá, está pensando en el mercado de Caquetá. Ahí está, por ahí escuché una voz, un vozarrón, escuché por atrás. Cartago, del más allá, directamente, del más allá, una señorita. Cartago, Cartago, muy bien. Entonces, es una forma muy práctica de recordar. Biblos, muchos dicen, ojo, y ahí sí es algo que no vas a ver en las imágenes ni en la descripción. Muchos dicen que Biblos está relacionado a la Biblia por la gran relación que tuvieron con los israelitas. Es una versión que cuentan, ¿ya? Pero en sí los biblos, de biblos muy poco se sabe, y se dice que si lo que se sabe es por el intercambio comercial que hicieron con los israelitas, y que en la Biblia dicen, cuentan, yo, si te soy sincero, no he leído toda la Biblia, pero hay partes, hay fragmentos que cuentan esa relación comercial con esa ciudad. Entonces, por eso es que se conoce mucho de biblos, más no se conoce tanto. Entonces, este es el periodo bíblico, por decir así, ¿ya? Por eso le llaman biblos, y acá está la ciudad. Esta de acá, ya lo viste, pero vamos a resaltar biblos, ¿listo? Ahora, se dice que justamente los biblos era una ciudad, obviamente, muy religiosa, entre comillas, pero también muy comercial, ¿ya? Incluso se dice que ellos realizaron comercio no solamente con los israelitas, también con los egipcios, y también se dice y se cuenta que en los papiros, obviamente también, que también lo comercializaban, también de alguna manera se dice que se escribía esta relación, este vínculo justamente con los biblos, ¿ya? Entonces, ahí tienes una idea de cómo se está dando justamente esta relación, este surgimiento. Acá puedes ver una pieza de papiro egipcio, justamente, y estas es las embarcaciones que ellos diseñaron y que va a ser muy utilizada justamente por, obviamente, los biblos. Listo, entonces, ahí vamos a ver la descripción, lo mismo que te he mencionado. Díganle a Rafael, por favor, que arregle su internet, porque tampoco no puede ingresar, creo, el día de hoy. No sé qué pasa con su internet, porque esto ya es cuestión de internet. Sí, yo le permito admitir, pero ya, listo, Rafael. La grabación no más, hijo, o más rato vemos contigo. Entonces, ahí ya tienes biblos. Vámonos ahora con la siguiente, vámonos con la siguiente, ¿sí? Rafael, por favor, ya deja de insistir. Listo. No, perdón. Entonces, listo, vámonos a la siguiente, muchachos. Vamos, porque como te dije, es un poquito extenso esto. Entonces, listo, vámonos. Listo, la siguiente, por obvias razones, es Sidón. Sidón tal vez sí, es más conocido, ¿por qué? Porque en el caso de Sidón, ojo, es una ciudad que es mucho más comercial, va a desplazar a Biblos como ciudad principal, y ojo que en este caso se dice que hay más registros de Sidón, o sea, como quienes estos muchachos dejaron su graffiti, dejaron su huella, y obviamente sí hay más noticias, hay más información en el caso de Sidón. Y ojo también, ¿por qué? Porque han preguntado alguna vez con respecto al surgimiento de las llamadas factorías. ¿Qué es una factoría, profe? Una factoría es como un puerto de refugio. O sea, los fenicios sacaban su producto desde su ciudad y lo llevaban a otra ciudad. Y en esa ciudad creaban un puerto en la cual llegaban las embarcaciones fenicias. Entonces, esos puertos, como por ejemplo, obviamente está la ciudad de Creta, que puedes ver por aquí, acá puedes ver muy bien a Creta, ¿sí? Entonces, Chipre también, por si acaso, van a ser de las primeras factorías que se crearon. Ahora, en el caso de Sidón, como te dije, era una ciudad muy comercial. Ellos no se dedicaron mucho a la actividad de la guerra, por si acaso, muy poco. Entonces, se dice que van a sufrir de eso. ¿Y quién se aprovechó de eso? Un imperio que estaba en proceso de expansión. Tal vez de Mesopotamia el imperio más grande. De Mesopotamia, ¿cuál de los cuatro ha sido el imperio más grande? ¿Cuál creen ustedes? Persas, los persas. De Mesopotamia, dentro de las ciudades de Mesopotamia nada más. Babilonia. No, más grande que Babilonia fue. ¿Más grande? Sí. Así, Acadio. Acadios fue más pequeño. ¿Asirio? Asirios. Y si tú te acuerdas de los asirios, ¿quién fue el líder? Porque incluso tiene que ver con el nombre de Asur y Asiria. Ah, sí. Bien, Asurbanipal, está bien. Ah, bien, pues Sí. está bien, no duden. Asurbanipal, de ahí viene el nombre de Asur. Muy bien tú, la Leonela, y creo un varón más por ahí. Coflita. Entonces, claro, los asirios, curiosamente, los asirios invadieron
desafortunadamente, ¿a quiénes? A los de Sidón. No solamente fueron los asirios, también se dice que los remataron los filisteos. Y a los filisteos tal vez tú los conoces más, ¿por qué? Porque estos se me echaban de vez en cuando con los israelitas, pues, ¿te acuerdas de ese gigantón justamente que decía que era filisteo, que era esto, que lo otro, y se me echó con un enano, y ya listo. Entonces, más o menos los filisteos también se me echaron con los de Sidón. Entonces, los van a derrotar y comienza la decadencia de Sidón, por si acaso, Sidón. Entonces, ahí tienes, obviamente, la descripción, creo que está bien claro la explicación, y decae Sidón y sobresale otra ciudad. Por obvias razones, Tirón, como dijo Coflita, no es Tirón, es Tiro el blanco. Entonces, ahí tienes a Tiro, y en el caso de Tiro van a diseñar algo muy diferente que había hecho Sidón. Aquí van a formarse las primeras colonias. Y no hablo de perfumes, por si acaso, acá hablo de colonias. Colonias son lugares de influencia de los fenicios. Significa que los fenicios ya dejaban, es decir, iban al puerto de refugio, su factoría. Después un grupito decía, este lugar está bonito, está chévere, me quedo. Entonces se quedaba y formaba sus colonias. Esos son colonias. O sea, se quedaba la población fenicia, se relacionaba con la población de esa ciudad y obviamente había una mezcla y está colonizando. Entonces, una de las primeras colonias, se dice por ahí, y una de las más importantes tal vez fue Cartago, que ves aquí, esta de acá, que fue la ciudad tal vez más importante justamente de los fenicios. Entonces, profe, definitivamente los fenicios comienzan en la etapa de Tiro a formar colonias y tienen un mayor impulso comercial todavía, pero desgraciadamente también les cayó la cachetada de los asirios, la cachetada de los persas, y la cachetada más dolorosa va a ser ¿de quiénes? De los macedonios. Sí, este muchacho, este guapito lo conoce, porque este guapito estaba arrasando con todo, ya había destruido a los persas. Este guapito es el máximo conquistador de Macedonia. ¿Quién es? ¿Uy? ¿Qué fue? Magno. Claro, Alejandro Magno. Ahora, esta imagen, por si acaso, es tal vez uno de los pocos reyes conocidos, ¿ya? Uno de los pocos reyes conocidos de Tiro, un tal llamado Irán, ¿ya? Hubieron varios reyes, pero como te digo, no es tan detallista, pero tal vez su relación de este Irán es que al costado está el rey Salomón. Y ojo, se dice que había una muy buena relación entre los de Tiro con justamente los israelitas, Entonces, ahí hay que tener en cuenta esta relación, que muchos dicen que incluso muchos de los materiales que se utilizaron para crear el Palacio de Jerusalén, o el Templo de Jerusalén, o el Palacio de Salomón, obviamente venía producto del comercio con los fenicios. Entonces, ahí te das cuenta que tuvieron un gran vínculo comercial. Pero desgraciadamente, pum, para cachetadas, un tabazo y cabe, y van a entrar en decadencia, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí tienes toda la descripción con respecto a Tiro. Vámonos a la ciudad tal vez más importante y más determinante justamente de los fenicios. ¿Qué va a ser Cartago? Cartago. ¿Y por qué Cartago fue tan importante, profe? Por este señor y por estas guerras. Profe, yo recuerdo muy bien las guerras médicas entre griegos y persas, pero había unas guerras que me confundían, cuando yo te enseñé primero, y había unas guerras que te confundían, porque eran muy parecidas y enfrentaron a dos grandes naciones. Uno fueron los cartagineses y otro fueron los etruscos, que después van a tener otro nombre después. ¿Alguien recuerda las famosas, no sé si recordarás, las famosas guerras Púnicas? Ahí está, ya me ganó, muy bien, me ganó. Púnica. Las guerras púnicas. Guerras púnicas en las cuales te habla justamente que fueron, años y años de guerras, pero hay un personaje muy conocido, un tal llamado Aníbal, Aníbal Barca. Y Aníbal Barca justamente se dicen que estuvo así de tumbarse a lo que posiblemente iba a ser, bueno, y fue el gran imperio romano. Era una guerra entre la cual va a enfrentar a los cartagineses contra los romanos. ¿Por qué? ¿Y por qué se me echaron? Creo que la causa es lo que más han preguntado. Como te dije, los fenicios y cartagineses, ¿qué están controlando? ¿Qué controlaban? ¿Qué dominaban? ¿Qué poseían? ¿Dominio sobre qué zona? El mar. Mediterráneo. El mar. Profe, ¿qué crees que quieren los romanos?
ellos también quieren dominar el mar. Profe, significa que esta va a ser una de las primeras guerras comerciales de la antigüedad. Profe, fueron muchos años. Ojo, al final, por obvias razones, porque la guerra fue larguísima y contártela, nos quedaríamos, mucho tiempo, o más del tiempo debido. Obviamente, por obvias razones, va a ganar Roma. Si no, hablaríamos justamente del imperio cartaginés, cosa que no se dio. Esta imagen, por si acaso, es que los cartagineses, ellos están en el norte de África. Ellos utilizaban como instrumento de guerra a los elefantes, a los pobres elefantitos, sí, pobrecitos, pero estos elefantes también eran guerreros, ¿ah? Metían chaveta, metían su pico, metían lo que tienen ahí en la nariz, pues, por acá. Entonces, su marfil. Entonces, estos muchachos también eran guerreros. Entonces, ahí los cartagineses, a pesar de que intentaron someter a Roma, no pudieron. Al contrario, cuando quisieron cruzar los Alpes, mucho frío, ellos eran de clima caluroso, sangre caliente, al final fue un fracaso. Pero estuvo así de cerca de dominar a los romanos. Ahí tienes toda la descripción, creo que también está muy clara la descripción. Y vamos a ver qué nos dejaron estos muchachos que nos dejaron. Y vas a ver que nos dejaron cosas muy interesantes. Miren, sobre todo, muy preciso, estamos con la hora. Nos dejaron sobre todo, hay algo que creo que ustedes conocen y lo dominan y lo hablan bien o mal a veces, obviamente a raíz del alfabeto. El alfabeto, pero ojo, un alfabeto muy primitivo en el sentido de que no fue el que usamos, pero sí es un alfabeto... Dime, Conflita, te de las escucho. consonantes. Claro, las vocales y Sí. consonantes. ¿Qué cultura lo mejora y gracias a ellos Los es... fenicios. Los fenicios lo iniciaron, pero después vino Ajá. otra cultura que lo mejoró y gracias a esa Ah, cultura es que se pudo dominar el alfabeto y las consonantes actuales. Se dice que primero fueron Los los hebreos. griegos. Los hebreos no, los hebreos no. Uno fueron los etruscos. griegos. Y después fueron los árabes. Pero esa es otra historia, pero más o menos para que tengas una idea, por ahí va la secuencia. Entonces, vamos a ver, profe, que en escritura, obviamente, ahí puedes ver en el cuadro del fondo cómo están apareciendo las primeras vocales, los signos, bueno, las consonantes. En pocas palabras, la escritura, ojo, va a ser mucho más clara. Pero, profe, ¿para qué crees que se haya utilizado la escritura en pocas palabras? ¿Qué es más importante que saber en qué consistió? ¿Para qué crees que necesitaban escribir? Para poder comunicarse. Sí, pero para algo más importante que ellos no necesitaban para algo más, mucho más Para importante. el comercio. ¿Llevar cuentas? Ah, Comercio. claro, llevas cuentas, como dicen por ahí, y por lo tanto tú lo utilizabas para el comercio. Pero es que, claro, la contabilidad, muchos dicen que la contabilidad va a surgir con los fenicios. La forma de administrar carrera, o así como la carrera de administración propiamente dicha, también surge con los fenicios. Este sistema de factorías, colonias, concesiones que era dentro del comercio les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque los fenicios se relacionaron con muchas ciudades. Es como tú, que tienes 1 millón de amigos, 1 millón de amigas, ahí le sacas el jugo, aprovechas lo mejor de cada uno de ellos. Es lo mismo, los fenicios le sacaron el jugo, le sacaron el juguito a muchas ciudades que van a visitar, porque obviamente, como vas a ver, ellos fueron excelentes, los mejores navegantes del mundo antiguo, los mejores, lo mejor, lo best, lo mejor de lo mejor, ¿entiendes? Entonces, y ojo que a través del comercio también se dice que se va a difundir la letra de cambio, pero claro, muy diferente a la actual, pero por lo menos te da a entender de que hay este sistema de pagos. Pagos, te debo, oye, préstame un sol, te pago, después pasa 10 años y no le pagas. Pero algo así. Entonces, algo así. Entonces, estas son las principales manifestaciones culturales de los fenicios. Entonces, ahí tienes una idea, profe, más o menos cómo se presentaba la cultura fenicia. Hacemos una pausa, ¿sí? Una pausa. ¿Por qué? Porque falta más o menos, pero igual, quiero empezar con todo y porque la siguiente cultura es más interesante tal vez para algunos, para otros no tanto, ¿sí? Vamos por un momento, por favor, por un minutito.